Déjeme enlazarme en estos momentos con el ingeniero Gerardo Castilleja, corresponsal del International Intelligence Review. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Eso, como siempre, un gusto. Yo creo que tenemos un año muy interesante, difícil, por supuesto, y yo quiero hablar de dos temas en esta ocasión. El primero, pues, es básicamente que tenemos, pues, un año en donde tenemos que celebrar el 250 aniversario de Beethoven. Pero antes de hablar de ello, de una conferencia que tenemos preparada, yo quisiera mostrar al auditorio, pues, el estatus de lo que está ocurriendo. Bueno, desafortunadamente creo que hemos perdido al ingeniero Castilleja. Vamos a ver si lo recuperamos en cualquier momento para que nos dé precisamente su reflexión aquí en Sin Censura. En cuestión de segundos nos enlazaremos nuevamente con el ingeniero Gerardo Castilleja aquí en este espacio libre como el viento, en la medida en que nos confirmen nuestros compañeros, iremos con él para escuchar su reflexión del día de hoy, de esta noche, en Sin Censura. Bueno, estamos esperando restablecer la comunicación con el ingeniero Gerardo Castillejas para hablar de este año, la importancia de la cultura, la sociedad de lucha y el arte como uno de los ideales más nobles de la humanidad, entre otras cosas. Ingeniero, ahí vamos nuevamente con usted. Sí, ¿qué tal, Vicente? ¿Se escucha más o menos bien? Sí, señor. ¿Qué tal? Vicente, buenas noches y gracias por esta oportunidad. Yo creo que es un momento para reflexionar. Exactamente dentro de 8 días se reúne el colegio electoral en los Estados Unidos y pues se van a reunir todas las pruebas que se han venido mostrando en las audiencias, en estas comisiones del Congreso, y se va a reunir, ¿no? Yo creo que todo el mundo pudo ver pues las cámaras en esta legislatura de Georgia, donde, pues bueno, creo que lo menos que se puede decir es que fue pues un exceso de confianza de los funcionarios electorales que, sabiendo que pues hay cámaras en estos recintos, se les filmó sacando votos después de que le dicen a las personas y a la prensa que se vayan, porque ya el conteo terminó, y pues tardan en irse. Después de las 10:30 de la noche, pues empiezan a sacar votos, maletas con votos, y esto pues es un escándalo. Cualquier norteamericano se siente muy frustrado de que su sistema electoral, que tanto se promocionó y se presumió, pues resulta que es tan fraudulento como muchos otros sistemas electorales del mundo. Entonces, el próximo lunes se tendrá que reunir toda esta documentación, las pruebas, los testimonios, que son cientos, por cierto, que creo yo que la prensa deliberadamente, la gran prensa, y por supuesto los medios digitales que no han querido darle importancia a que cientos de testimonios jurados están diciendo los ciudadanos que no es sencillo ser testigo de esto. Obviamente pues hay amenazas, uno está pues hablando en contra de ese estado profundo, de ese establishment, de esa burocracia permanente, que pues claramente no quiere a Trump. Esto es algo que no empezó con las elecciones del 3 de noviembre, esto empezó desde el inicio de la campaña de Trump, y una vez electo, pues claramente hubo acusaciones muy fuertes contra él y pues no se pudieron probar, pero la constante ha sido que no se le quiere a Trump. Es un outsider, no un candidato que no es querido por los bancos, a diferencia de Biden, que la prensa incluso internacional pues abiertamente ha expresado que él es. Ahí está la portada de la revista más afamada de los financieros londinenses, Economist, diciendo claramente por qué tiene que ser Biden, en una forma en una forma de orden,
tiene que ser Biden. Ahora, eso es lo que tiene que mostrarse, ¿no? ¿Quién va a elegir el colegio electoral? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos que plantear, querido Vicente, es el mundo post-electoral. ¿Qué va a pasar después? Bueno, lo que tenemos que hacer, porque, bueno, ya pinta muy mal el gabinete de Biden, peor, mucho peor que el gabinete de Trump, en términos de la guerra, promoción de guerras, en términos de economía, más rescates, crear todas estas instrumentos supuestamente novedosos para refinanciar, inyectarles más liquidez a los bancos de lo que se les ha inyectado, las cantidades simplemente obscenas de dinero que reciben y que no están conformes con ello, y aplicar una austeridad, la austeridad draconiana, sí, tremenda, ¿no? Recortes masivos, pero mira, yo quería hablar de lo que se tiene que hacer. Vamos a tener una conferencia el próximo fin de semana. Yo sí invito, incluso a ti, Vicente, que puedas tomar un tiempo de tu agenda para ver este evento que vamos a tener el sábado. Comenzamos a las 8 de la mañana, y lo que vamos a plantear, entre otras cosas, que quiero abordarlo especialmente hoy, no solo son las medidas correctas que se tienen que implementar, o sea, un nuevo sistema económico, como el que Kennedy empezó a definir con la Alianza por el Progreso, que no lo dejaron terminar, pero él dibujó cómo el papel de Estados Unidos era central para restablecer esa política exterior norteamericana que ya Roosevelt en su época lo hizo con la famosa el programa de vecinos, de amistades, de una vecindad de amistades, ¿no? Este es el asunto que vemos nosotros perfectamente posible. Te mencioné hace un momento que este año se celebra el 250 aniversario de Beethoven. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto Beethoven? Pues Beethoven no fue un músico simplemente que hizo música bella. Beethoven, como muchos otros músicos de la cultura clásica, no eran neutrales en política, no era de los que no les interesaba cómo estaba el mundo y se abstraían en sus composiciones, no, fueron músicos que tomaron partido. Tan es así que Beethoven dedicó su gran sinfonía, la novena, la última sinfonía que pudo componer, la dedicó a la esposa del Marqués de Lafayette. Lafayette, el gran héroe de la Revolución Norteamericana, porque él era francés, soldado francés, y además de ello, pues él peleó en plena Revolución Francesa con la ola jacobina contra los jacobinos, él peleó, y después va a los Estados Unidos y pelea del lado del ejército de Washington para pelear en contra del Imperio Británico. Bueno, la única ópera que tenemos de Beethoven, Fidelio, pues está basada en un tema totalmente político. Fidelio es la historia de un hombre que tiene una esposa que es una esposa ejemplar, una esposa leal, que sabiendo que él es un prisionero político, porque él desafía al tirano español que se llama Pizarro, y Pizarro lo hunde en la cárcel y lo manda a matar. Entonces la esposa leal se disfraza y se introduce en la cárcel y lo salva al marido. Bueno, esa ópera de Beethoven está dedicada a la esposa del Marqués de Lafayette. Así que cuando hablamos de celebrar a Beethoven y todo lo que representó ese periodo de renacimiento alemán, estamos hablando de un músico que además a su novena sinfonía le pone un poema, musicaliza el poema de Schiller, la Oda a la Alegría. Schiller, el gran poeta de la libertad, uno de los poemas más bellos que se hayan escrito en la historia, que yo invito a que lo lean, la Oda a la Alegría de Federico Schiller, musicalizado, digamos así, inspirado para el cuarto movimiento de la novena sinfonía, la plenitud de la alegría, la búsqueda de esa libertad. Y es por eso, Vicente, que nosotros queremos que la cultura clásica
se regrese, se retome esa gran música que hizo época y que marcó un rumbo de la humanidad. Incluso cuando uno toma la séptima, no la novena, la séptima sinfonía de Beethoven, el tercer movimiento, es un tema mexicano. Y los conocedores de música y de poesía, ahí están los profesores de la Universidad de la UNAM, la Escuela Nacional de Música, ellos afirman que el barón de von Humboldt, cuando estuvo en México, ahí a principios del siglo XIX, y pasó por México, le llevó a Beethoven música, partituras. Y en esa partitura de música popular mexicana de principios del siglo XIX, Beethoven compuso un movimiento, una sinfonía. Y cuando lo escuchen, se van a dar cuenta de que es un sol mexicano. Entonces tenemos a un gran maestro de música que toma los temas populares y los convierte en música universal. Ese es el poder que tiene esta cultura, es que transforma sociedades, es que permite renovar al individuo y darle un sentido de existencia. Ahora que hay tanto, llamémosle, Vicente, tanta angustia, ¿no?, inseguridad en la población, cuando no puede definir fácilmente qué es una noticia verdadera, qué no es una noticia falsa, tenemos que darle la seguridad de que piensen las soluciones, porque sí las hay. Y esas soluciones se pueden encontrar no solo como una receta de acciones que se tienen que hacer, sino que se tiene que inspirar en esta gran cultura clásica. Déjame comentar algo. A mí me gustó, ahora que estuviste entrevistando a esta jovencita, a Juncal Solano, me animó mucho porque dije, esta jovencita está desafiando a esta viejo clan, a este clan decadente de periodistas que representan pues esa decadencia sobre la sociedad, que por supuesto no tienen ningún interés en defender la verdad. Y esta jovencita los desafía. Dije, esta es la idea que tenemos que transmitir a los jóvenes, a que sean desafiantes. Y para ser desafiantes de una cultura como la actual, que es decadente, de un sistema económico que está, ¿verdad?, que ha sido tremendamente abusivo y destructor de las capacidades productivas de la sociedad para sostener o mejorar las condiciones de una élite de los grandes grupos financieros, pero castiga tremendamente a la sociedad, de esta cultura podrida que se ha venido imponiendo a la sociedad, haciéndole creer que el ser humano es eso, es simplemente un ser que busca siempre el bienestar personal, por encima de lo que sea, sin principios, que no importa de dónde se obtengan las ganancias, lo que importa es tenerlas, porque uno tiene el dinero que lo tenga en el bolsillo, ese es el valor, y no hay sentido de trascender, más que de tener placeres, buscar el placer y evadir el dolor, y de eso se trata la vida. Así piensa esta clase política depredadora, de la cual tenemos muchos ejemplos. Tú los has dicho, y los tenemos no solo en el sector político, tenemos más arriba del sector político, en el sector financiero. Ahí tenemos ese clan podrido que abiertamente dice, se tiene que cancelar la ayuda a Yemen, por ejemplo, ¿no? Yemen tiene 5 años de guerra. Lo que están diciendo 3 programas de Naciones Unidas es que si no llega la ayuda a Yemen, ahorita, en este momento, de los 30 millones de yemeníes, 15 millones tienen problemas severos de hambre. Y de esos 15 millones de seres, 3,5 millones van a morir de inanición en las próximas semanas. Si se permite que el sistema no cambie y de que se sigan imponiendo en los criterios financieros, que simplemente levantar financiar bancos y crear estas monedas digitales para quitarles a los gobiernos hasta la soberanía en qué se gasta el dinero, ¿verdad? Lo que vamos a tener pues es una situación de genocidio. Por eso lo que estamos planteando, Vicente, es un renacimiento.
no solo en lo económico, con las medidas correctas Sí. que se tienen que implementar, un renacimiento también en lo político, un renacimiento en lo cultural. Y Claro. esta es la razón de que esta conferencia, que nos van a hacer favor de poner en pantalla la dirección para que se inscriban, es que tenemos que abordarlo en forma profunda. No tenemos una crisis convencional. Lo que estamos viviendo es una crisis de sistema, una crisis Así es. sistémica. El sistema se hunde y necesitamos darle a la población una certeza. Si los sistemas humanos son creación humana, pues se desechan. No es una ley divina que se tenga que imponer la banca por encima de las naciones. No, eso no es una ley humana y se tiene que quitar porque no funciona, a la basura. Y se tiene que crear un sistema basado en el constante mejoramiento económico, social, de las sociedades, amparado Así en el es. artículo 3 de la Constitución mexicana y escrito en las constituciones del mundo. Ahí está el Claro. preámbulo de la Constitución estadounidense, donde dice claramente que el Estado tiene que preservar el derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad del individuo. O sea, Así es. el Estado tiene que preservar el estado en el que la población pueda ser feliz, alcance esa felicidad. ¿Cómo se puede ser feliz si los sistemas de salud se han venido despedazando en aras de políticas financieras? Las leyes laborales que protegen al trabajador se han venido desmantelando por exigencias de los grupos financieros. La propia estructura, la creación de infraestructura, las presas y los caminos y los ferrocarriles se cancelan por capricho de la banca. Entonces, Así es, ingeniero. estamos en este proceso, Vicente. No sé si fui claro. Creo que sí, y me gusta mucho la reflexión que se propone para este 12 y 13 de diciembre en esta conferencia. Ojalá que la gente aproveche esta oportunidad precisamente para la reflexión, y yo por lo pronto le agradezco, ingeniero, que nos acompañe y que aporte desde su perspectiva con esta conferencia para quien así lo considere importante y prudente, ¿no? Ojalá que sean muchos y nos vemos muy pronto para seguir hablando de estos temas sin censura, ingeniero. Por supuesto, Vicente, y antemano, gracias. Estoy muy contento de que haya jóvenes, en todas partes los encontramos, jóvenes con este valor y esta audacia de que Así si es. no se está diciendo la verdad, bueno, se tiene que defender la verdad por encima de cualquier pose académica o cualquier título que se quiera dar, se tiene que defender la verdad por encima de todo, y ese es el camino que tiene que seguir la sociedad. Y para Venga. eso tenemos, lo repito, toda una bagaje ahí que podemos retomar de los grandes clásicos, los grandes poetas, los grandes músicos, los grandes filósofos. Es cuestión simplemente de traerlos al presente y con ellos decirles a los jóvenes, ármense de ideas, porque son las ideas las que cambian la historia. Ese sería, pues, creo que el consejo para nuestros jóvenes, Muy bien. que seguramente están muy inquietos por hacer algo por el país. Ingeniero, le mando un abrazo, que pase excelente noche. Gracias, Vicente, igualmente. Hasta luego.